El año 2013 no fue un gran año para mi familia y para mí. Tras haber quedado huérfano, con el resto de mi familia decidimos mudarnos a otro país. Por razones personales, no les mencionaré dicho país. Les contaré esto para que tengan cuidado. A pesar de ser casi una historia de terror, que solo en los libros o esas páginas de internet se encuentran, les puedo asegurar que es real. Era una mañana de diciembre, para ser exacto el 22. Mi familia y yo nos disponíamos a pasar la Navidad fuera de la ciudad. Tomamos las cosas necesarias y rumbo al pueblo de mi padre que siempre mencionaba. Que él creció ahí, que tenía una familia ahí y que la vida en el campo es más bonita que en la ciudad. Todas esas cosas que quizás algunos detestamos de los padres. Al llegar al pueblo me sentí muy enojado. Había recorrido un buen tiempo hasta ahí, y lo que veo realmente me enfurece. Casas muy rústicas, hechas de barro, por cierto, lo cual solo habían unas 20 o algo más. Mi teléfono celular no mostraba señal, y era obvio que no había internet. Miré al cielo. En mi mente solo decía, solo 5 días, solo 5 días. Mi padre, al ver mi expresión, me dijo: anímate, hijo, mira a tus hermanas, están felices. ¿Acaso no respiras el aire fresco? ¿Acaso no ves lo hermoso del paisaje que tenemos? Le dije a mi padre: ok, está bien. Trataré de no morir de aburrimiento, y me fui a sacar mis cosas del coche. Poco después, mi padre se encontró con sus tíos, primos, qué sé yo. Lo único que hice es presentarme y jugar con mi celular. Sí, por suerte tenía juegos en mi celular. Eran ya las 10 de la noche. Mi padre vino al lugar donde nos estábamos alojando con 5 platos de comida para toda mi familia. Al probarlo, casi vomito. No era ese sabor de la ciudad. Sabía muy raro. Lo único que hice es poner el plato en el suelo y echarme a dormir. Ya para el 24 en la noche estaba algo calmado y resignado. Tenía que pasar la Navidad ahí. El tío o primo de mi padre era muy amable y parecía una buena persona. Ya para las 10 de la noche, mi madre soltó su cabello y empezó a peinarse. Le pregunté ¿para qué hacía eso? Solo me dijo: me siento incómoda, nada más. El primo o tío de mi padre le dijo a mi madre que por favor no botara sus cabellos por la calle, ya que eso es peligroso por estos lugares, y se fue a traernos la cena. Mi madre, sin hacerle caso, juntó lo que sobraba de su cabello del peine. Sí, ese que a veces nos peinamos y queda un poco ahí en el peine. Lo cogió y abriendo la ventana, lo botó. Nunca debió hacerlo. Era aproximadamente las 11:58 de la noche, y había algo de música, comida, etc. En el momento en que todos nos saludábamos por la llegada de la Navidad, vi una sombra pasar por la ventana de la casa. No sabría qué era, pero sentí que no era algo normal y que su presencia me causaba terror, así que decidí ignorarlo. A la mañana siguiente, desperté y recordé esa cosa que pasó por la ventana. Moví la cabeza y decidí olvidarlo. Mi madre estaba algo mal. Mi padre, preocupado por la salud de ella, decidió que todos volveríamos a nuestra casa. Yo, contento por la noticia, solo cogí mis cosas y fui rumbo al coche. Entré ahí y me puse los audífonos y vi a mi padre traer a mi madre casi ya colgándose entre sus brazos. En ese momento dije, no pensé que era tan grave. ¿Qué le sucede? Mi padre la metió al coche y sin despedirse, encendió el coche y nos fuimos. Desde que salimos hasta llegar al hospital, mi madre no podía dejar de vomitar. Al llegar al hospital, mi padre salió con mi madre. Mis hermanas y yo esperamos en el coche. Mis hermanos empezaron a llorar. Son Tania y Jessie, de 4 años y 2 respectivamente. Lo único que podía hacer era calmarlas. Pasaron aproximadamente 2 horas y mi padre volvió. Me dijo que mi madre estaba hospitalizada. Algún mal o algo que le chocó en el pueblo hizo que me pusiera así. Nos fuimos a casa. Mi padre, por alguna razón, decidió dejar a mis hermanas con mi tía, hermana de mi madre.
Le contó todo lo sucedido y de inmediato le hizo cargo a mis hermanos. Me levanté con los llantos de mi padre en la sala. Miré el reloj y era las 3:15 de la mañana. Bajé y le pregunté, ¿qué pasó? Y si estaba bien. Mi padre solo me miró y con un mar de lágrimas en su rostro me dijo, no te dejaré nunca, a ti y a tus hermanas. Me abrazó fuerte y me quedé helado y por fin me dijo, tu madre acaba de fallecer. Lo único que hice es abrazar a mi padre y luego llorar y llorar. Mi padre me sentó en el sillón y me dijo, tienes que ser fuerte, espérame un momento, haré una llamada. Estaba secándome las lágrimas y cuando en ese momento vino a mi mente esa sombra extraña, algo tenía que ver. No sabría cómo decirlo, pero algo que yo sabía que tenía que ver con la muerte de mi madre. Y entonces me acordé de la familia de mi padre, que le dijo a mi madre que no botara su cabello, por algo que ya no me acordaba bien en ese momento. Después de enterrar a mi madre, el médico llamó a mi padre, para explicarle sobre algunas cosas sobre la muerte de mi madre. Vino una tarde a mi casa y le enseñó unas fotos a mi padre. Escondido yo en la cocina, oí escuchar al médico de muerte súbita, muerte anormal y términos de médicos. Vi a mi padre ver las fotografías. Nunca olvidaré su rostro, de susto y espanto. Tengo 15 años y nunca creí en estas cosas paranormales, pero al ver a mi padre con ese rostro, sentí pánico y miedo. Confundido, subí sigilosamente a mi habitación y me puse a pensar en qué clase de fotografías el médico le había mostrado a mi padre. A la mañana siguiente, era 1 de enero. Dios, no me di cuenta del año nuevo. Todo pasó tan rápido que me siento muy confundido. Mi padre trajo a mi tía a la casa. Nos iba a cuidar y mi padre tenía que ir al pueblo. Le pregunté por qué volvería ahí, si era ahí donde mamá se puso mal. Mi padre solo me dijo, tengo que ir a averiguar algunas cosas, hijo. Tomó las fotografías que el médico le entregó y se fue. Pasaron 2 días. Mi padre llegó y sin tiempo a explicarnos, tomó a mis hermanos y a mí y nos llevó a empacar nuestras cosas. Solo oí decir a mi padre, nos vamos de aquí. Mi tía quería calmarlo, pero mi padre salió a decirle unas cosas. Solo vi la expresión de mi tía al llevarse las manos a su boca. Mi padre volvió hacia nosotros y terminó de empacar nuestras cosas. Hoy es 6 de enero y hasta ahora no puedo entender por qué nos fuimos de casa. A veces me pongo a pensar, ¿de qué huimos? ¿De alguien o de algo? Nunca entenderé por qué así el comportamiento de mi padre. ¿Qué vio en las fotos? ¿Qué encontró en aquel pueblo? Lo único que mi padre me dijo antes de irnos es, nunca, pero nunca arrojes tu cabello en la calle.